tiene algunos polimorfismos, algunas bases genéticas hereditarias que están bastante bien definidas. Hay un factor de riesgo hereditario definitivamente acá. Se agregan algunos factores adquiridos, ¿no es cierto? La obesidad, la producción de sustancias como la adiponectina por el exceso de tejido adiposo que induce una resistencia a la insulina, sumada a la inactividad física, ¿cierto? Que mantiene a veces concentraciones o tendencia a concentraciones un poco altas de la glucosa y a un aumento inclusive de los niveles de obesidad. Entonces llevan al fenómeno inicial, que es una resistencia a la acción de la insulina. Dentro de los factores genéticos para esta resistencia sabemos que hay 3 niveles donde se han identificado, digamos, mutaciones o cambios, ¿no? Uno es el SRI, el sustrato receptor de insulina puede estar modificado, entonces la respuesta a la insulina está disminuida. Otro es la actividad de fosfatidinoacetil 3 quinasa, ¿no? Esta actividad de fosfatidinoacetil 3 quinasa también puede estar reducida, entonces también puede haber una modificación en la actividad de la insulina. Y finalmente, el componente beta del receptor de insulina tiene, como ustedes han mencionado, actividad de tirosina quinasa. Esa actividad de tirosina quinasa quiere decir que va a haber una fosforilación, autofosforilación del receptor y que luego a su vez va a fosforilar a otros componentes, también puede estar modificada. Entonces esta resistencia, repito, de base genética puede estar inducida por cambios en uno de estos 3 o suma de modificaciones en estos 3 niveles, ¿cierto? A lo cual se agrega, como hemos dicho, algunos mediadores hormonales como la adiponectina, la obesidad por sí misma y la disminución de la actividad física. Entonces, esa resistencia, todos sabemos, inicialmente produce como respuesta un incremento de la producción de insulina por las células beta, ¿no? Un aumento de la actividad de las células beta. Y hay entonces una hiperinsulinemia compensatoria para que los niveles de glucosa se mantengan normales. Esa hiperinsulinemia compensatoria, que sea en las fases iniciales del problema, entonces conduce a que la tolerancia a la glucosa sea normal. Es decir, cuando uno ingiere alimentos que contienen glucosa, no se superan, ¿no es cierto?, los límites de 140, 130 que habitualmente se presentan en personas normales, porque hay una hipersecreción de insulina que trata de mantener las cosas dentro de la normalidad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, poco a poco las células beta comienzan a tornarse disfuncionales, comienzan a deteriorarse, ¿no? La reserva funcional pancreática se reduce. Esto es relacionado con el mismo proceso de activación, digamos, la necesidad de generar niveles de insulina altas, pero también relacionados con 2 factores, ¿no? Uno, la glucotoxicidad, es decir, los niveles de glucosa consistentemente altos producen lo que todos conocemos como glucosilación proteica, ¿no? Producen los llamados cuerpos de glucosilación avanzada que deterioran la función enzimática y deterioran el endotelio y deterioran también, por supuesto, las células beta. Por otro lado, el aumento de ácidos grasos libres también es tóxico para las células beta y a la larga, entonces se produce un deterioro, una disminución de la cantidad de células beta y entramos en lo que se llama una insuficiencia relativa en la secreción de insulina. Ya no hay insulina suficiente, ya no hay hipersecreción, más bien hay una secreción por debajo de los niveles normales y aparece entonces la tolerancia, ¿no?, alterada a la glucosa, un deterioro de la tolerancia a la glucosa, lo cual se traduce en hiperglicemia, ¿no?, niveles de glicemia elevados. A partir de acá, entonces ya la presencia de sintomatología por la glucosuria y las cosas que ustedes conocen, las modificaciones del umbral renal de la glucosa, ¿no?, inducen entonces la aparición del cuadro típico de diabetes mellitus tipo 2, ¿no?, resistencia a la insulina, con defectos en los niveles de secreción de insulina y con un aumento de la producción de glucosa a nivel hepático, ¿no?, por mecanismos bioquímicos que también se conocen, ¿no? Ya no habría glucogénesis, más bien habría glucogenólisis. Las mismas hormonas contrarreguladoras como glucagón y adrenalina ya no encuentran equilibrio en la insulina, ¿no? Hay entonces glucogenólisis, aumento de gluconeogénesis, un deterioro en la glucólisis misma, ¿no?, en la utilización de glucosa, y eso genera la hiperglicemia. Entonces, para manejar estos problemas, nosotros hablábamos ya un poco la semana pasada, que básicamente se aceptan 2 grupos de medicamentos. Debemos tenerlos claros y no confundirnos. Hoy día
Alguien ha dicho que las glitazonas son hipoglicemiantes, y eso no es cierto, ¿no? Hay fármacos antihiperglicemiantes, ¿no? Como la metformina y las glitazonas, o sea, las biguanidas y las glitazonas, parcialmente los inhibidores de alfa-glucosidasa. Y hay fármacos que son hipoglicemiantes, donde están las sulfonilurias, que hemos visto con la glibenclamida su representante, las meglitinidas o simplemente glinidas, que actúan de la misma forma que la sulfoniluria, aumentando la liberación de insulina. El medicamento acá representante es la repaglinida, la insulina, que obviamente es el principal hipoglicemiante, y las incretinas o los medicamentos que aumentan sus concentraciones, en este caso los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, estos tres grupos de medicamentos se consideran hipoglicemiantes. La insulina es un hipoglicemiante por excelencia, sulfonilurias y meglitinidas que liberan insulina también, y las incretinas o los medicamentos que aumentan sus concentraciones también son hipoglicemiantes, porque las incretinas aumentan la secreción de insulina y disminuyen la liberación de glucagón. Entonces, definitivamente hay el riesgo de hipoglicemia, pequeño pero existe. Ahora, las incretinas son hormonas, ¿no? Que se producen en la mucosa del intestino delgado y en parte en el estómago, y que se encargan de activar la secreción de insulina, como hemos dicho, y reducir el glucagón. Se desarrolló una incretina sintética que es la exenatida, hay alguna otra más, pero su hepatotoxicidad ha hecho que prácticamente ya no se use. Y más bien se pensó de una forma diferente. Se dijo que si esto era tóxico, mejor inhibamos a la enzima que destruye a la incretina. La enzima que destruye a las incretinas, el GLP y el GIP1, ¿no? Es la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, ya decíamos, creo algo la semana pasada, las gliptinas, la sitagliptina, la vildagliptina, inhiben a la dipeptidilpeptidasa 4, entonces las incretinas endógenas, las incretinas naturales que producen nuestro intestino ya no son destruidas, mantienen sus efectos por un tiempo más prolongado y aumentan la secreción de insulina, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos son hipoglicemiantes. Y los antihiperglicemiantes, por excelencia es la glitazona, ¿no? Pero también la metformina tiene ese efecto. Puede, como han dicho ustedes, mediante la activación de la quinasa dependiente de AMP, modificar la translocación de las enzimas, la translocación y la transcripción de las enzimas de la gluconeogénesis. Ese es uno de sus efectos más conocidos. Entonces, al no haber enzimas de la gluconeogénesis, son 4, ustedes deberían recordarlas, o alguna de ellas por lo menos, ¿no? Entonces, no va a haber un aumento en la síntesis de glucosa por el hígado, ¿no? A partir de lactato, a partir de glicerol o a partir de aminoácidos. Las 4 enzimas de la gluconeogénesis, que es el proceso inverso a la glucólisis. ¿Qué es glucólisis? De glucosa hasta piruvato. Gluconeogénesis de piruvato hasta glucosa. O por el camino pueden meterse ahí algunos nutrientes, algunos componentes como el glicerol, en fin. Pero en ese proceso de reversa, desde piruvato hasta glucosa, actúa, ¿no? Tenemos a fosfenol piruvato carboxiquinasa, que algunos me dijeron que es PEPCK, que dice es fosfenol piruvato carboxiquinasa. Piruvato carboxilasa, son las dos principales, las dos que actúan al inicio. Hay una fosfofructoquinasa, ¿no? Que convierte la fructosa 1-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Para hacer el proceso inverso, hay una fructosa 1,6-bifosfatasa. Y la última enzima, la que le quita la glucosa 6-fosfato, el fosfato para dejar glucosa sola, que es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces son 4 enzimas que ustedes la pueden corroborar en cualquier libro de bioquímica están. Esas enzimas, ¿no es cierto?, son inhibidas, su síntesis, su transcripción, se dice que hasta su actividad por la metformina. Otro aspecto importante de la metformina es que a nivel de intestino no solamente reduce la absorción, sino que se ocupa de aumentar la utilización por el intestino de la glucosa. O sea, lo que hace la metformina no solo es no dejar que la glucosa pase a la sangre, sino que aumenta el metabolismo de la glucosa por el intestino. Entonces va a llegar de todas maneras menos a la sangre. Otro aspecto importante es la síntesis y la translocación del GLUT4, ¿no?, en el músculo y el tejido adiposo para tratar de aumentar la captación de glucosa por esos tejidos, ¿no? Entonces, estas son características importantes de la metformina.
Sin embargo, son efectos permisivos que dependen, ¿no?, de la insulina, de que haya ciertos niveles de insulina libre. Entonces, por eso se llaman antihiperglicemiantes. Las glicazonas, ¿no?, aumentan la expresión de un gran número de enzimas y de receptores, incluyendo los sustratos para el receptor de insulina. Y lo vamos a ver en una diapositiva específica porque hay varias acciones, incluyendo la del metabolismo de los ácidos grasos en las mitocondrias, la beta-oxidación, en fin, algunos términos que por ahí mencionaremos, ¿ya? Finalmente, aparte de metformina y glitazonas, o tiazolidinedionas, sinónimo tiazolidinedionas, ¿cierto? Tenemos a los inhibidores de alfa-glucosidasa, que lo que hacen es interferir con la acción de las disacaridasas o las trisacaridasas que hay en el intestino, de tal manera que los disacáridos y trisacáridos no se digieren, no se absorbe la glucosa y entonces también hay una reducción de los niveles de glucosa, ¿ya? Entonces, la carbosa es un inhibidor de alfa-glucosidasa, ¿no?, del intestino delgado. Entonces, nos vamos a centrar más en los medicamentos que nosotros hemos comentado, pero hay que recordar que existen otros y en particular estos inhibidores hay que tenerlos presentes porque en la actualidad se están constituyendo en fármacos útiles, ¿no?, fármacos que muchos consideran de primera línea junto con la metformina para el manejo inicial de un diabético, ¿no? Bueno, esto lo han mencionado varios de ustedes, creo que no hay mayor cosa que comentar quizás aquí. Algunos no lo han mencionado también porque no lo han estudiado, porque esto está escrito en todas partes. El componente alfa, el componente beta, el receptor de insulina, la unión de insulina que induce una aproximación, ¿no? Esto tiene puentes disulfuro, en fin, una aproximación de las unidades beta y un cambio en los residuos de tirosina que induce su autofosforilación. Los residuos de tirosina que están en la subunidad beta se autofosforilan y adquieren actividad de tirosina quinasa. Quiere decir que una vez fosforilados los residuos de tirosina, a su vez fosforilan, como está acá, a los sustratos para el receptor de insulina, que son prácticamente los segundos mensajeros de la insulina, ¿no? La insulina no entra, como todos sabemos, sino que actúa vía extracelular. Y estos sustratos para el receptor de insulina, fosforilados, al final median dos grupos de respuestas, ¿no? Concretamente, eso no lo debemos olvidar, por lo menos. Respuestas metabólicas, que incluyen la activación de la fosfatinoinositol 3 quinasa y de la proteína quinasa B, AKT, como mencionó alguien, ¿no? Y esta proteína quinasa es la que va a mediar, por ejemplo, la activación de la glucógeno sintasa para que se sintetice el glucógeno, o la activación de la glucosinasa para que en el hígado la glucosa se convierta en glucosa y fosfato y se inicie la síntesis de glucógeno, ¿no? Por ejemplo, puede haber una regulación de los transportadores de glucosa, fundamentalmente del GLUT4. Acá hay está expresando lo que han dicho también ustedes, que el GLUT4 puede translocarse hacia la célula para facilitar la difusión, ¿no?, la difusión de la glucosa, su difusión facilitada. Puede haber, por ejemplo, una inhibición una activación, de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa, si ustedes recuerdan de alguna exposición que hemos tenido, es la enzima que degrada al AMP cíclico. Entonces, si degradamos al AMP cíclico, no hay efecto de adrenalina, no hay efecto de glucagon, porque tanto glucagon como adrenalina actúan mediante AMP cíclico. Entonces, lo que está haciendo la insulina, por toda esta cascada metabólica, es incrementar los niveles de fosfodiesterasa, destruir al AMP cíclico. No hay segundo mensajero de adrenalina ni glucagon, por lo tanto no hay glucogenólisis ni tampoco hay glicólisis. Generalmente, para todos los fines casi, la insulina es una hormona anabólica, ¿no? Aumenta la síntesis de carbohidratos, aumenta la síntesis de ácidos grasos, aumenta el almacenamiento como triglicéridos, en fin. Y por acá podemos ver el otro gran efecto que tampoco debemos olvidar, ¿no? Hay una serie de moduladores que no les vamos a preguntar. En todo caso, el último, que es la proteína quinasa activadora de mitosis o proteína quinasa activada por mitógeno, que va a ser la encargada de regular la transcripción, ¿cierto?, la mitosis, modificar el crecimiento de los tejidos, la replicación celular, que es el otro gran efecto de la insulina. Entonces, esos dos son las respuestas fundamentales, las respuestas metabólicas, que se estudian con más detalle en bioquímica, algunas cositas mencionaremos más, y las respuestas transcripcionales, las respuestas activadoras del crecimiento y la mitosis, que es la otra gran respuesta de la insulina, ¿ya?
Entonces, esta diapositiva lo he visto que por ahí lo han copiado, yo se lo dejo a ver si ustedes ven desde hace algunas promociones, acabamos haciendo la diapositiva ahí. Entonces, lo que yo quiero pedirles es que usen la diapositiva, a mí eso no, digamos, no me incomoda, no da ni quita nada. Lo que quisiera pedirles es que la comenten, o sea, no es, me parece razonable que solamente las leamos, ¿no? Y a veces las leemos, como lo ha hecho algunos de ustedes, sin saber qué significan estas abreviaturas. En todo caso, si no la entendemos bien, hagamos nuestra propia diapositiva como han hecho varios. Y si sí la entendemos, pues leámosla, pero tratando de explicar o comentar algunas cosas. Ya no hagamos una lectura seca, digamos, fría, porque eso no es productivo, pues no es razonable. Entonces, acá, por ejemplo, en la farmacodinámica, acá están los efectos, ¿no? Translocación del GLUT4 a nivel de músculo y tejido adiposo, reducción de los niveles de glicemia, aumento de la glucogénesis, y a las dos enzimas que hemos dicho, glucosinasa y glucogenosintasa, aumento de la glucólisis. Es importante que la insulina también aumenta la utilización de glucosa en los tejidos en general, y eso lo hace activando la fosfofructoquinasa, que es la principal reguladora de la vía de la glucólisis. Ya no vamos ahorita pues a entrar a ver que glucosa, glucosa y fosfato, ¿no? Fructosa y fosfato, fructosa y fosfato, y un montón de nombres y enzimas que en este momento no vienen al caso, pero sí recordar que dentro de esa secuencia que llega hasta piruvato, la enzima reguladora clave es la fosfofructoquinasa, y esa enzima es activada por insulina, sintetizada y activada por insulina. Entonces aumenta la utilización de glucosa. La lipogénesis, aumento de la formación de ácidos grasos, ¿no? Por activación de la acetil-CoA carboxilasa, por la activación del ácido graso sintasa, todas cosas bioquímicas que no vamos a detallar mayormente en este momento, pero es así, esas son las acciones de la insulina. Entonces, como ven, acá hay términos, pero yo trato de ir comentando algunas cosas, y la idea, el pedido, jóvenes, es ese, que ustedes nos comenten, no todo, pues algunas partes, pero no hacer una mera lectura. Bueno, en cuanto a la farmacocinética, acá lo que se ha considerado es los 4 tipos de insulina que podríamos decir que son más importantes desde el punto de vista del inicio de su acción, la concentración máxima y la duración. Por ahí alguien lo leyó de otra forma, por eso le digo, si no lo entienden, en todo caso a la propiedad positiva, ¿no? Pero a eso se refiere, inicio, concentración máxima y duración. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Entonces, hay una insulina, digamos, rápida, ¿no es cierto? De inicio muy rápido, que es la Lispro. Lispro significa lisina prolina, quiere decir que la estructura de la insulina se ha cambiado incorporando estos aminoácidos, y eso ha hecho que la velocidad sea, pues, de inicio de acción, sobre todo, sea la más rápida, ¿no? Y la duración total también sea un poco más corta, pero no es una, digamos, diferencia significativa respecto a la regular, que tiene un inicio en 30 minutos y una duración total de 8 horas, ¿no? Sin embargo, pues existe, ¿no?, esta insulina, y en algunas ocasiones se utiliza. Estas insulinas podríamos decir que son la de acción más rápida, una que es, digamos, particularmente veloz y otra que es un poquito más lenta. Después tenemos la NPH, la P viene de protamina, y la presencia de protamina limita, bloquea, contraindica el uso por vía endovenosa. Entonces las dos primeras, eso sí, no se olviden, vamos a preguntar en sus exámenes y deben saberlo además, se usan por vía endovenosa, la NPH por vía subcutánea, y la glargina igual por vía subcutánea. Esta es una insulina de acción prolongada, de inicio un poco más lento y sobre todo de acción prolongada. Bueno, entonces hay básicamente esos 4 tipos de insulina, una muy rápida, una intermedia y una un poco más lenta. Ahora, estos son los efectos adversos. Como les digo, comentemos pues algunas cosas. No se puede comentar por qué se produce hipoglicemia basada en estas características. Pero, por ejemplo, la lipodistrofia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que al alterar el metabolismo de los lípidos, va a haber zonas del tejido donde se inyecta la insulina, el tejido subcutáneo, que se van a atrofiar, y otras zonas que van a aumentar su desarrollo. Entonces, eso se llama lipodistrofia. Al final, digamos, la región periumbilical del paciente va a aparecer cerros y valles, ¿no? Sobresalen y partes hundidas, ¿no? Como si hubiera tumoraciones. Entonces, para evitar ese problema debe rotarse el sitio donde se inyecta la insulina. Normalmente se usa
la región periumbilical, pero también se inyecta en hombros o en muslos, ¿no? Son los sitios donde se puede administrar. Y se debe ir rotando para evitar este efecto adverso. La hipersensibilidad existe, alergia todavía hay, pero es mucho menor a la que existía antes. Antes se usaba insulina obtenida del páncreas de cerdo. Hace muchos años, pero ustedes revisan un Goodman, digamos, estamos creo en la edición, ¿es? 12 creo, 13, o la edición, digamos, 7 o 6, todavía hay alguna descripción, porque hay Goodman de esas ediciones, ¿no? Que habla de la insulina obtenida del páncreas de cerdo, ¿no? Pero ahora eso ya no es así, es tecnología recombinante, ¿no? Sin embargo, en algunos pacientes todavía hay riesgo de que desarrollen alergia, ¿no? Hay que tenerlo de todas maneras presente. Aquí hay varias cosas, pero por ejemplo, ¿qué podríamos comentar? Las sulfas aumentan el riesgo de hipoglucemia cuando se administran con insulina. Porque las sulfas vienen de las sulfonamidas como la glibenclamida. O sea, pertenecen a ese grupo, ¿cierto? Farmacológico, ¿no? De tal manera de que las sulfas, como el Bactrim, o sea, el cotrimoxazol, el trimetoprim sulfamethoxazol, si damos insulina, le estamos dando por una infección urinaria, digamos Bactrim, o sea, cotrimoxazol, puede haber mayor riesgo de hipoglucemia. A eso se refiere. Entonces, esa interacción puede ser importante. Y por otro lado, sustancias hormonales como las que figuran acá, en general aumentan los receptores para la adrenalina, ¿no? Los corticoides, la levotiroxina, aumentan los receptores para la adrenalina, es como si estuviéramos colocando adrenalina. Entonces, todos estos medicamentos, según hipotiroideo, se usa levotiroxina, que es una tiroxina sintética, corticoides para un Cushing capaz, ¿no? O para un Addison, para reemplazar el Addison, o para controlar algún lupus, algún problema. En fin, todos estos van a inducir hiperglicemia, pues, si van a antagonizar el efecto de la insulina. Es más o menos la idea, ¿ya? La insulina se metaboliza a nivel hepático, hay una insulina hepática, los pacientes con cirrosis hay que tener cuidado. Entonces, más o menos, si ustedes se han dado cuenta, yo no he hecho una lectura, yo he tratado de hacer un comentario de algunos de estos aspectos. Entonces, ese es el pedido que les hago, jóvenes, porque si no, es muy frío hacer un comentario o leer simplemente, perdón, sin demostrar capaz que sabemos a qué nos estamos refiriendo, cuál es la importancia. Bueno, entonces el pedido, ojalá que en esta última reunión ya que tenemos, ya nos falta creo solamente 3 semanas para acabar, podamos avanzar un poquito, por lo menos en esa parte. Yo creo que eso sería productivo. Bueno, acá están las insulinas, ¿no? La insulina de acción rápida que habíamos mencionado, la Lispro, también hay una Aspart, ¿no? La insulina de acción corta, ¿no? Ambas tienen un inicio de acción rápido, sino que es mucho más rápido, digamos 5 a 15 minutos de inicio, y esta demora una media hora. La insulina de acción intermedia, NPH, la P significa protamina, por acá dice, ¿no? Neutral, protamina, Hager, significa NPH. Cuando la protamina contraindica el uso endovenoso. Si lo pusiéramos por la vena, esto podría precipitar, formar como grumos en la sangre y producir obstrucciones. Entonces no se debe administrar la insulina intermedia, también conocida como NPH, también le llaman insulina sin protamina, le llaman por vía endovenosa, ¿ya? Se debe administrar por vía endovenosa o la Lispro, la Aspart, o la llamada regular, también le llaman cristalina, cristalina. Esa se puede administrar por vía endovenosa, ¿ya? Igual que la Lispro o la Aspart. Esta solamente subcutánea y esta de acción larga también por vía subcutánea. A ver, lo que nosotros queremos recordar es que las insulinas tienen pues un inicio, una concentración máxima y una duración de efecto. Y que cuando se quiere hacer una administración al paciente, ya habrán visto capaz de eso en una conferencia, cuando se quiere administrar al paciente insulina, porque lo necesita usar diariamente, es conveniente, ¿no? Se ha visto por conveniente mezclar las insulinas. Por ejemplo, tenemos la insulina premezclada que dice 70% de NPH y 30% de regular, que se llama Humulin 70-30. Quiere decir que por cada 100 unidades hay 70 de NPH, esta de acá, que es digamos de acción intermedia, y 30 unidades de la de acción corta, de la de acción que empieza más rápido, además también regular. ¿Eso para qué? Para conseguir un efecto dual, ¿no? Que actúen, inicialmente va a empezar a actuar la regular y luego va a actuar la NPH. Y eso entonces se ve así, ¿no es cierto? Acá tenemos nosotros entonces un paciente que se supone requiere insulina y que para no estar picándose muchas veces al día, no estar hincándose muchas veces al día, entonces
hay dos rincones que va a tener que hacerse el paciente. Uno con el, ¿qué es esto? Desayuno, y otro con la cena. ¿Ya? Cena, desayuno y cena, acá está el almuerzo. Y acá está la hora de acostar. Entonces, podemos ver con toda claridad, ustedes están eso también en sus libros, en sus referencias, está descrito cuadros parecidos a este, que al desayunar se administra la primera dosis de insulina premezclada, de manera que la regular comience a actuar, ¿no es cierto?, a la media hora, porque esta regular es la rápida, la que comienza a actuar a la media hora, y alcance su concentración máxima más o menos a las 2 horas después de la administración, controlando de esa manera la glicemia, ¿no?, post desayuno, la glicemia del desayuno. Mientras que la NPH, ¿no?, va a empezar a actuar recién 2 horas después del desayuno, pero ya fue administrada, fueron administradas juntas acá. Sin embargo, como es NPH, es intermedia o lenta, como le llaman acá también, va a empezar su efecto a actuar recién 2 horas después. Y el pico más o menos lo va a alcanzar entre 4 y 6 horas después de la administración. Quiere decir que va a tener sus concentraciones más altas después del almuerzo. De esa manera, la insulina de acción regular controla la glicemia del desayuno y la insulina NPH controla la glicemia del almuerzo. Con un solo ICOM están, digamos, controlando las glicemias del desayuno y del almuerzo. Luego, los efectos van pasando, llega acá, le han puesto 6 de la tarde, pues nosotros cenamos más tarde, uno cena mucho más tarde todavía, bueno, eso es un esquema americano. 6 de la tarde hice la cena para ellos, ¿no? Entonces, por la hora del té, como dicen los ingleses, bueno, en fin, 6 de la tarde cenan, en ese momento reciben la otra inyección. Igual, la regular va a controlar la glicemia de la cena. Y la NPH va a controlar la glicemia basal nocturna, porque durante la noche hay secreción, hay liberación de glucosa, hay glucogenólisis mientras dormimos. De tal manera de que en una persona sana, pues eso no es ningún problema. Pero en un diabético puede sobrepasar los niveles normales de glicemia, digamos, durante la noche, y la glucosa stop, un hecho que produce glicosilación proteica, ¿no? Que ustedes ya conocen, pero también los seguros fisiopatológicos. Entonces, eso es lo que hay que considerar de una forma de administración diaria de insulina. Lo último que habría que decir, capaz, es que la dosis total hay que repartirlo, ¿no es cierto?, no de forma, digamos, igual, porque se supone que la glucosa sube más con el desayuno y el almuerzo, donde comemos más, y sube menos seguramente pues con la cena, que normalmente es un poquito menos, digamos, cargada de alimentos, ¿no? Salvo que se coman una parrillada, que es otra cosa, ¿no? Eso no se hace todos los días. Entonces la idea es que, digamos que que el paciente requiriera 30 unidades diarias de insulina. Si requiere el paciente recibir 30 unidades diarias de insulina, aquí en la mañana debe recibir la mayoría. O sea, pueden ser 2/3, es decir, 20. Y acá debe recibir 10. O sea, no va a recibir 15 unidades acá y 15 acá, porque se supone que las 20 unidades que recibe acá deben servirle para controlar el desayuno y almuerzo, que es donde se come más, digamos. Y las 10 unidades de acá deben servir para controlar cena y la glicemia nocturna, que estás durmiendo, no comes, pero hay glicemia. ¿Estamos? Entonces, esa más o menos sería la idea. Algunas cuestiones que están en inglés, pero ustedes saben inglés o tienen que saberlo, porque el estudiante de medicina que no sabe inglés está perdido, ¿no? Por eso tienen que estudiar de todas maneras el idioma. Es entendible, además el inglés médico es bastante entendible en general. Algunos tips, como dicen, ¿no? Algunos claves respecto a insulina, no mezclar la insulina glargina con otras insulinas. ¿Qué pasa? Que a veces algunos pacientes, sucede, como estuvieron hospitalizados, le pidieron, digamos, señor, compre su insulina regular, ¿no? Ya compró su insulina regular, su insulina regular. Y después cuando se va de alta, ¿no?, como ya no va a requerir insulina endovenosa, dice ya para que usted use insulina de acción intermedia, nomás compre su insulina de acción intermedia y con eso se va a controlar, ya no va a necesitar la regular. Y a veces resulta que el paciente tiene 2 frasquitos, una de regular y una de intermedia. Sí, una hora no